Si es primera vez que ves alguno de mis videos, te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos videos sobre este manga. Sin nada más que agregar, comencemos con este video. ¿Alguna vez se han preguntado por qué siempre los gatos siempre suelen ser la mejor compañía para alguien que es muy solitario, ya que sus cuerpos son muy esponjosos y aparte son muy tiernos? Pero ¿alguna vez se han preguntado qué pasaría si un gato tuviera la forma de un humano? Bueno, pues eso es lo que está a punto de pasar en esta historia con nuestro prota que se llama Natsu. Pero ya, luego de eso, vemos al prota que se llama Natsu cuando era un simple niño. Pero lo vemos que está muy feliz por haberse encontrado con un gato negro. Y vemos que Natsu le habla con mucho cariño, diciendo que sus patitas son muy lindas y aparte son demasiado esponjosas. Pero acá nos damos cuenta que esto es solo un sueño de Natsu, porque cuando mi compa abrió los ojos se quedó muy sorprendido, porque cuando él se despertó se dio cuenta que hay una chica muy linda acostada en su cama. Y vemos que Natsu empieza a gritar del susto y le pregunta a esta chica quién carajos es, mientras vemos que esta chica se está limpiando la cara. Pero ya, luego de todo eso, vemos que esta chica finalmente abre sus ojos y vemos que es una persona muy hermosa. Pero al mismo tiempo esta chica se dio cuenta que no tenía nada sobre ella, con lo que Natsu deduce que él y esa chica estuvieron haciendo algo de cardio la noche anterior, con lo que esta chica le dice a Natsu que no se preocupe, ya que nunca llegaron al gym para hacer el cardio. Pero ya, luego de eso, vemos que Natsu se da cuenta que ya es demasiado tarde y empieza a correr mientras esta chica sigue bostezando, debido a que aún tiene mucho sueño. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Natsu le dice a esta chica que no tiene tiempo para poder hablar con ella, y le pide a esta chica que se quede en este lugar y cuando él regrese del trabajo van a hablar. Pero vemos que esta chica se queda muy confundida por la simple razón de que Natsu dejó a una total desconocida en su casa y el vato se fue sin ninguna preocupación. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos el lugar de trabajo donde Natsu trabaja. Pero acá nos damos cuenta que está discutiendo con una persona y resulta que es su compañera de trabajo, debido a que otra vez usa la excusa de que no puede ir a trabajar debido a que su hijo está supuestamente enfermo, con lo que Natsu le dice que hubiera avisado antes de empezar su turno. Pero aquí su compañera empieza a discutir respecto a que ella no puede adivinar qué día su hijo se va a enfermar. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Natsu informa que Suzuki no va a poder ir a trabajar debido a que su hijo está enfermo otra vez. Pero vemos que pasan unos minutos y los jefes no pueden creer que otra vez Suzuki diga que no puede venir al trabajo porque su hijo está enfermo otra vez. Pero acá los jefes dicen que la última vez que Suzuki dijo eso, la vieron en el parque junto con su hijo pasando un gran día. Y otro dice que su esposo de Suzuki trabaja desde casa, con lo que ella pudiera venir aunque sea a mediodía para apoyar a Natsu. Pero aún así los jefes le dicen a Natsu que no se deje que esa doña lo manipule, siempre que ella quiera, y debe ponerle un alto a toda esta situación. Pero acá nos damos cuenta que Natsu tiene huevos de agua, ya que no es capaz de confrontar a esa señora, con lo que sus jefes le empiezan a discriminar al decirle que es un hombre demasiado cobarde. Y vemos como el HP de mi compa está bajando poco a poco. Y vemos que pasan unos minutos y Natsu está todo cansado debido al doble turno que le dieron. Pero vemos que en ese momento una chica le habla a Natsu y esta pisada le empieza a decir que debería hacer algo con su apariencia física, porque de esa manera no conseguirá ninguna novia. Y ya mi compa al escuchar todo eso, de inmediato supo que su día va a ser una mierda, ya que un cliente lo empezó a reclamar. Luego de eso más empleados pelean entre ellos y después de tantas horas Natsu sale totalmente cansado de su trabajo. Pero ya, luego de todo eso, vemos que mi compa Natsu dice que le gustaría besar a un gato para sentirse un poco aliviado, ya que él desea hablar con los gatos y no con humanos. Pero vemos que en ese momento Natsu está totalmente cansado, pero cuando él levantó la mirada se encontró con un gato negro y vemos que Natsu se pone muy feliz debido a que es la primera vez que ve a este gato y le pregunta de dónde salió, si acaso él vive cerca. Pero luego de eso Natsu le pide al gato que no huya y le pregunta si lo puede acariciar y vemos que este gato se deja acariciar por Natsu. Y vemos que pasan unos minutos y Natsu le da algo de leche a este gato y se disculpa con el dueño. Pero vemos que en ese momento Natsu se pone muy nostálgico y recuerda al gato que vio de niño que se llamaba Mi-chan, con lo que este gato, como Juan por su casa, entra al departamento de Natsu, con lo que este le dice que las mascotas van afuera de la casa. Pero como Natsu tiene corazón de pollo, no pudo dejar de acariciar a este pequeño gato. Pero ya, luego de todo eso, vemos como este gatito se quedó bien dormido, con lo que mi compa se pregunta a sí mismo si acaso este gato está perdido.
pero acá Natsu menciona que no se puede hacer nada y procede a dormirse. Pero acá nos damos cuenta que esto todo era un recuerdo de la noche anterior, cuando Natsu regresó a su casa. Pero ya dejando eso de lado, vemos que Natsu tiene mucho sueño, pero acá se da cuenta que se está olvidando de algo. Y en ese momento Natsu recuerda que la chica de la mañana se quedó en su departamento. Pero cuando Natsu entró a su casa, se dio con la gran sorpresa de que esta chica ya se había ido. Pero vemos el que sí regresó fue el gato, y vemos que Natsu se pone muy pero muy feliz de ver a este gatito otra vez. Pero aquí Natsu menciona que no puede tener un gato dentro de la casa, ya que el dueño se puede enojar. Pero justamente en ese momento, Natsu se da cuenta de algo, ya que la puerta del balcón está abierta, y Natsu acaba de entrar a su casa, y es imposible que él abriera la puerta del balcón, con lo que Natsu se pregunta a sí mismo cómo carajo entró este gato. Pero acá nos damos cuenta que Natsu es algo imbécil, ya que no le da mucha importancia a este asunto, con lo que él procede a dejar a este gato afuera y le desea que tenga cuidado en su viaje de regreso a su casa. Pero vemos que en ese momento, cuando Natsu volteó a ver a este gato, vemos que este gato pone la misma cara del gato con botas, y como Natsu tiene corazón de pollo, deja que este gato entre otra vez a su casa. Pero ya, luego de todo eso, vemos que mi compa Natsu menciona que no puede dejar ir a un gato como este. Pero antes de que este gato se quede en su casa, vemos que Natsu le da algunas instrucciones, ya que no puede hacer nada de ruido, porque si no el dueño se va a dar cuenta. Y en ese momento vemos que este gato deja de hacer ruido, con lo que Natsu sin dudarlo le dice que es un gato muy entrenado. Y digamos que eso hace que Natsu se enamore más de este gato. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que Natsu no puede olvidar a la chica de la mañana, con lo que Natsu cree que puede ser algún tipo de estafa. Pero aquí mi compa no entiende muy bien qué fue lo que le pasó en la mañana, ya que se le hizo demasiado raro que una chica estuviera durmiendo en la misma cama con él. Pero aún así Natsu menciona que le gustaría hablar con esa chica otra vez, y vemos que mi compa recuerda la cara de esa chica y se pone muy pero muy nervioso y termina abrazando al gatito. Pero ya dejando eso de lado, vemos que Natsu está muy pero muy pensativo respecto a su compañera de trabajo, que faltó el día de hoy. Pero como Natsu tiene corazón de pollo, no puede hacer nada malo como bajarle el sueldo, ya que ella como madre tiene que velar siempre por el bien de su hijo, sin importar las circunstancias. Y vemos que Natsu ve fijamente al gato, ya que no sabe cómo arreglar todo esto. Pero vemos que en ese momento, que el gato se acerca poco a poco con Natsu y le da un beso, con lo que mi compa se queda muy pero muy impresionado y no tiene más opción que darle algo de comer al gato como agradecimiento. Pero ya, luego de eso, vemos que Natsu le prepara algo muy rico a este gato, y vemos que el gatito se queda muy pero muy impresionado, y vemos como ese gatito se come todo, mientras Natsu lo ve fijamente con mucho cariño. Y vemos que pasan unos minutos y por fin llegó la hora de ir a dormir, con lo que Natsu se siente muy afortunado de poder dormir con un gato por 2 días seguidos. Pero vemos que en ese momento Natsu se da cuenta de algo, ya que la noche anterior él durmió demasiado bien y se pregunta si todo eso fue gracias a este gato, ya que él nunca había dormido bien en toda su vida. Pero vemos en ese momento, antes de que Natsu se quedara bien dormido, este se dio cuenta que ese gato tiene una cinta roja en el cuello, con lo que Natsu se da cuenta que no es la primera vez que ve a este gato. Pero ya al día siguiente, vemos que Natsu está despertando, pero se dio cuenta de algo, ya que tiene el cuerpo demasiado cálido, y en ese momento Natsu ve a la misma chica del día anterior viéndolo fijamente. Y vemos que Natsu no puede creer que esta chica lo esté cuidando, con lo que esta chica le desea unos buenos días a mi compa, pero vemos que mi compa Natsu no tiene otra opción y empieza a gritar. Pero ya, luego de eso, vemos que mi compa Natsu se da cuenta que es la misma chica del día anterior, pero vemos que esta chica tiene puesta la ropa de mi compa, y este le pregunta cómo carajo entró a su casa otra vez, con lo que esta chica le dice con una gran sonrisa que ella no es ninguna ladrona y no es ninguna estafadora. Pero vemos que en ese momento la chica le dice algo a mi compa que lo dejó muy pero muy impactado, ya que esta chica le dice que la comida de la noche anterior estuvo demasiado deliciosa. Y vemos que Natsu se queda sin decir ni una sola palabra. Pero ya luego de eso, esta chica le pregunta cuál es su nombre, con lo que mi compa le dice que Natsu es su nombre. Y vemos que esta chica se pone muy pero muy feliz, ya que es un nombre demasiado bonito. Pero ya luego de eso, vemos que esta chica le dice a Natsu que es agradable pasar el tiempo con él. Pero vemos que en ese momento, vemos como esta chica se acerca poco a poco con mi compa y le dice muy tiernamente que ella dejará que Natsu la tenga,
con lo que mi compa Natsu se queda muy pero muy confundido ante estas palabras que le acaba de decir esta chica. Y vemos que pasan unos minutos y esta chica está esperando la respuesta de mi compa Natsu, pero vemos que en ese momento Natsu menciona sobre la adopción. Y vemos que esta chica le empieza a hacer ruido a su estómago debido a que tiene demasiada hambre. Y ambos se ven fijamente y la chica le dice a Natsu que espere un poco. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que esta chica le ordena a mi compa Natsu que le prepare algunas tostadas. Con lo que Natsu le dice que porque él las tiene que hacer. Y vemos que esta chica empieza a sangolotear a Natsu y le dice que quiere tostadas francesas. Con lo que Natsu pregunta si debe ser él quien las tiene que hacer. Con lo que la chica le dice que sí. Y vemos que esta chica le dice que haga un platillo que está hecho con un baguette y no con un pan común, y que está hecho de azúcar y con sirope, con lo que Natsu dice que está pidiendo demasiado. Pero ya, luego de eso, vemos que mi compa Natsu menciona que en vez de prepararlo, sería mejor salir a comer afuera. Pero vemos que esta chica le dice que ella no puede salir, ya que si ella sale la van a ahuyentar, con lo que Natsu se pone muy serio, pero vemos que en ese momento la chica le dice que de manera juguetona que está bromeando. Pero aún así la chica le dice a Natsu que cuenta con él para esta misión. Y vemos que pasan unos minutos y en la cabeza de mi compa Natsu no puede creer que él esté siguiendo las órdenes de una chica que no conoce. Pero aún así Natsu se da cuenta de algo, ya que no siente que ella sea mala. Es más, Natsu menciona que esta chica tiene algo irresistible, pero no puede saber qué es. Pero vemos que en ese momento Natsu se da cuenta de algo, ya que se vio en una ventana y se dio cuenta que sus ojeras han desaparecido. Pero aquí mi compa Natsu se da cuenta de algo. Desde el día que el gato llegó a su vida, él estuvo durmiendo bien, ya que antes debido al estrés del trabajo, él nunca pudo dormir bien. Ya, luego de eso Natsu entra a una tienda, pero vemos que todas las personas se le quedan viendo, debido a que tiene el aspecto muy siniestro. Pero Natsu compra todo lo necesario y se va de ese lugar. Y finalmente Natsu llegó a su casa, y vemos que le sirve el postre a esta chica, y vemos que se pone muy pero muy feliz de que Natsu haya preparado este delicioso manjar, con lo que la mente de mi compa dice que él no hizo nada de eso, ya que no sabe cómo hacerlos. Pero ya, luego de todo eso, vemos que mi compa Natsu menciona que él es bueno cocinando, pero debido a su trabajo, él no puede hacerlo todos los días, con lo que la chica le dice que es por esa razón que Natsu puede hacer tanta comida muy rica. Pero aún así Natsu menciona que como tiene poco tiempo, él suele comprar todo lo que come en una tienda. Pero aquí él menciona que la otra razón por la cual él hace todo eso es porque se dio cuenta que esta chica tiene hambre. Con lo que esta chica ve con un gran cariño a mi compa y vemos que se le tira encima, diciendo que sus instintos como dueño están haciendo efecto. Pero ya, luego de todo eso, vemos que esta chica está a punto de comer, pero vemos que Natsu recuerda que el lazo que esta chica tiene en el cuello ya lo había visto antes. Con lo que Natsu, sin dudarlo, le pregunta de dónde sacó ese lazo, ya que es muy similar al que tenía el gato la noche anterior, con lo que esta chica se queda muy pero muy confundida. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Natsu le pregunta a esa chica respecto a lo que dijo sobre el platillo que el gato comió la noche pasada, con lo que Natsu sigue preguntándose de dónde salió, ya que lleva 2 días en su casa. Pero vemos que en ese momento, la chica le dice que ella es la gata que estuvo con él los últimos 2 días. Con lo que Natsu al escuchar todo esto se quedó sin palabras. Y vemos en ese momento que Natsu sigue muy pero muy confundida, con lo que la chica le pregunta si acaso no ha escuchado sobre la historia de la chica gato, sobre una chica que es humana en el día y gato por la noche. Nah, esa madre se la copiaron a la película del Shrek. Con lo que Natsu al escuchar todo eso menciona que esa solo es una leyenda urbana, pero vemos que esta chica le dice que todo lo que dice es verdad. Y la chica menciona que no hay muchas como ella por la ciudad, ya que siempre se mantienen ocultas en sus formas de gato. Y aquí esta chica menciona que en las noches ellas recuperan su forma de gato, y cuando el sol sale se vuelven seres humanos. Y vemos que esta chica menciona que por esa razón ella se quedó en la casa de Natsu, ya que era de día y es por esa razón que ella no pudo salir. Pero digamos que este cuento Natsu aún no se lo cree del todo, ya que sigue pensando que esta chica le está jugando una especie de broma. Pero aún así Natsu piensa que el gato no le diría algo como eso a alguien que no confía. Pero vemos que en ese momento la chica se da cuenta de que Natsu no está bien, y vemos cómo le da de comer en la boca, como si fueran una especie de pareja. Y vemos que Natsu no tiene otra opción más que aceptar esta comida. Pero ya, luego de todo eso, vemos que mi compa Natsu le dice firmemente que la chica no se puede quedar en su casa, con lo que la chica le pregunta por qué dice eso,
con lo cual Natsu le dice que no puede quedarse en la casa de un hombre soltero, ya que puede ser muy pero muy peligroso. Pero ya, luego de eso, Natsu le dice a esta chica que hay días en los cuales él no puede regresar a su casa, y tomando eso en cuenta, sería mejor si ella se buscara otro lugar donde quedarse, y sería mejor con una mujer de la ciudad. Con lo que esta chica al escuchar todo esto se ríe un poco, y le dice a Natsu que es un buen tipo, con lo que esta chica piensa que Natsu no gusta nada de ella, porque se enteró que se puede transformar en un gato, con lo que Natsu le dice que nada de eso es verdad. Pero aún así, después de todo eso, vemos que esta chica le dice a Natsu que ella por nada del mundo se irá de su lado. Pero vemos que en ese momento la chica se acerca con Natsu y le dice que por nada del mundo ella lo va a dejar, ya que ella es una buena chica. Ellos van a dormir juntos y van a comer juntos, y aquí la chica menciona que ella va a mejorar la calidad de vida de Natsu. Pero ya, luego de eso, vemos como la chica acaricia el rostro de Natsu y le dice que lo primero en arreglar va a ser su cabello, con lo que mi compa se queda muy confundido por escuchar estas palabras. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que esta chica está arreglando el cabello de Natsu y le dice que su cabello está muy desarreglado. Pero en ese mismo momento vemos que Natsu recuerda que esas fueron las mismas palabras que su compañera de trabajo le dijo, pero aún así Natsu está muy nervioso debido a que esta chica está muy cerca de él. Pero justamente en ese momento a esta chica se le ocurre decir que ella nunca ha cortado el cabello antes, con lo que Natsu se queda sin palabras, y ya al día siguiente vemos que Natsu tiene otro estilo de cabello, que en lo personal se ve muy guapo el cabrón, y me recuerda a Lloyd Forger del anime Spy X Family. Y vemos que pasan unos minutos y Natsu llega a su trabajo, y es recibido por su compañera de trabajo, pero esta le dice que por qué está en este lugar, porque se supone que es su día libre, con lo que Natsu le dice que la doña de Suzuki llamó otra vez para faltar al trabajo, con lo que su compañera menciona que esa señora siempre hace lo que quiere, pero aún así la compañera le pregunta a Natsu si acaso él vino a tomar su turno, con lo que Natsu le dice que no tiene nada que hacer, y con una gran sonrisa le dice que le deja hacer el trabajo del día de hoy. Pero vemos que en ese momento su compañera pone otro rostro y le pide a Natsu que regrese a su casa para que descanse, ya que ella va a tomar el turno, con lo que Natsu le dice que ella está a punto de terminar su turno. Pero una vez más vemos que su compañera le dice que ella se va a hacer cargo de todo esto. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Natsu le pregunta a su compañera por qué hace todo eso, con lo cual su compañera le dice que va a hacer todo eso porque el día de hoy Natsu se ve muy diferente. Y vemos que Natsu se queda muy pero muy sonrojado porque se dieron cuenta de su nuevo corte de cabello. Y ya luego de eso vemos que Natsu se va a su casa y es recibido por la chica gato. Pero digamos que esta chica le dice que se ve muy bien con su corte de cabello, pero aquí Natsu le dice que ella cortó mucho, pero aquí la chica le dice que fue él quien fue a una estética de pelo. Pero dejando todo eso de lado, vemos que la chica gato se le queda viendo a Natsu y le dice que hoy se ve muy guapo. Pero vemos que en ese momento Natsu se quedó muy pero muy avergonzado de escuchar esas palabras de la chica gato. Pero ya luego de eso Natsu se da cuenta que esta chica es muy arrogante y es un poco irrespetuosa. Pero en ese momento Natsu tiene una gran revelación, ya que se dio cuenta que esta chica es igual a un gato. Pero aún así Natsu se queda algo confundido y le pregunta a esta chica si acaso ella tiene un nombre. Y vemos que en ese momento vemos como la chica se le tira encima a Natsu y le revela que su verdadero nombre es Michan. Y en ese momento enfrente de los ojos de Natsu ve como Michan se transforma en un gato. Y vemos que Natsu aún no puede creer que Michan haya dicho la verdad respecto a la leyenda. Pero aún así vemos como Michan se le tira encima a Natsu para poder lamerlo. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Natsu tiene un dilema interno, ya que no puede rechazar a un gato negro, ya que desde que él era un niño, los gatos negros siempre fueron su debilidad. Y es así como empieza la vida de Natsu, viviendo junto con una chica gato, que poco a poco es más cariñosa con él. Y comenzamos este capítulo con Natsu, que está diciendo que le duele la mano, porque resulta que Michan lo está tratando como que si fuera un juguete, con lo que mi compa le pide que ya no lo haga. Pero aún así Natsu dice que desde hace mucho tiempo, él no es mordido o arañado por un gato. Y vemos que Michan está muy pero muy feliz y la vemos que está muy pero muy satisfecha por jugar con la mano de Natsu. Pero ya luego de eso llega la hora de ir a dormir y Natsu le desea una buena noche a Michan. Pero ya al día siguiente vemos que Natsu está bien pero bien cuajado y está en el quinto sueño.
pero en ese momento siente que alguien le está tocando su rostro y le da pequeñas palmaditas, con lo cual Natsu siente todo eso y grita que ya fue suficiente. Pero acá nos damos cuenta que quien despertó a Natsu fue Michan en su forma de chica humana. Y vemos que pasan unos minutos y mi compa Natsu se termina cayendo de la cama, con lo que Michan le pregunta por qué se cae tan seguido. Pero aún así, Natsu le pide a Michan que se ponga algo de ropa y le pide que por favor no se le suba encima. Pero vemos que en ese momento mi compa se da cuenta que Michan lo despertó a las 6 de la mañana. Pero Michan le dice que tiene mucha hambre. Aún así Natsu le dice que él se despierta a las 7 de la mañana y le pide a Michan que por favor ya no lo despierte tan temprano. Pero hagamos de cuenta que todo lo que Natsu le dijo a Michan le entró por un oído y le salió por el otro, ya que a ella solo le importa que tiene hambre. Pero vemos que Natsu está muy enojado y le dice a Michan que hay pan en la nevera y que si ella quiere que se lo coma. Pero digamos que esto enoja a Michan y termina mordiendo a Natsu. Pero ya luego de eso vemos que mi compa no tiene otra opción y le prepara el desayuno a Michan. Pero aún así le pregunta que cómo se atrevió a morderlo en su forma humana, con lo que Michan le dice que fue la única opción que él le dejó. Pero ya después de todo eso, vemos que Michan le dice a Natsu que ya estuvo caminando casi toda la noche y es por esa razón que se levantó con mucha hambre. Pero aún así vemos que mi compa Natsu le dice que el día de hoy él se quería levantar a las 10 de la mañana, ya que solo tiene que ir a trabajar a mediodía. Pero aún así Michan está muy feliz ya que Natsu está desayunando con ella. Pero vemos que Natsu tiene cara de culo ya que aún tiene demasiado sueño. Pero ya después de todo eso, vemos los pensamientos de Natsu, ya que se dio cuenta que Michan es una chica demasiado egoísta y hace todo a su propio ritmo, ya que ella es humana durante el día y se convierte en gato durante la noche. Pero vemos que en ese momento mi compa Natsu menciona que él le dio permiso al gato llamado Michan de quedarse en su casa, pero él nunca mencionó que se quedara una humana con él, con lo que Michan le dice que no diga babosadas, ya que eso no tiene ningún sentido, ya que el gato y ella son la misma persona. Pero vemos que en ese momento Michan le pregunta a Natsu por qué su actitud cambia de cuando ella es un gato a cuando ella es una humana, con lo que mi compa todo culero le dice que los gatos son lindos sin importar lo que hagan. Pero aún así Michan le grita y menciona que su forma humana también es muy linda. Pero ya dejando eso de lado, vemos que mi compa Natsu le pregunta a Michan por el collar que tiene puesto y le pregunta si acaso ella tiene algún dueño. Pero vemos que Michan le da una explicación demasiado simple, ya que ella usa este collar como protección en contra de los refugios de animales. Pero vemos que en ese momento alguien toca la puerta y vemos que pasan unos minutos y Natsu recibió un paquete. Pero en ese momento Michan le dice que son cosas de ella y Natsu le pregunta por qué envió todo eso a donde él vive. Pero Michan le dice que no se preocupe y como compensación ella le va a dar su ropa interior, con lo que Natsu grita al escuchar todo eso. Pero ojo, en ese momento Natsu le dice a Michan que por el momento él la permite que ella viva en su departamento, pero aún así le pide a Michan que cuando ella consiga otro lugar se vaya de su casa. Pero acá nos damos cuenta que Michan no le estaba prestando atención a nada de lo que dijo Natsu, ya que ella está viendo su celular y tiene muchos mensajes, con lo que Natsu se enoja y le pide que le ponga más atención. Pero vemos que en ese momento Natsu escucha que otra vez tocaron la puerta y Natsu no tiene otra opción y sale a ver quién es. Pero cuando él abrió la puerta, se dio cuenta que era el casero. Pero ya, luego de eso, vemos que mi compa Natsu saluda al casero. Y este le dice que ya sabe que es demasiado temprano, pero le pide a Natsu que le haga el favor de ir a pasear a su perro. Y vemos que ese perrito se llama Tetsu, y está muy feliz de ir a pasear. Y como Natsu es amante de los animales, vemos que termina acariciando a este perrito, mientras el casero le pide que haga varias cosas, ya que él está muy viejo y su espalda ya no le permite hacer todo eso. Y como Natsu es muy buena persona, le dice que sí, él va a hacer todo eso, mientras vemos que Michan no puede creer que Natsu se deje mangonear por el casero. Pero ya, luego de eso, vemos que el casero está a punto de irse, pero antes le pregunta a Natsu que ayer por la noche escuchó sonidos de gato, y le pregunta si acaso esos sonidos venían de su departamento. Y vemos que mi compa al escuchar todo eso, se le hunde el fundido para arriba, y le dice al casero que tal vez fue un gato callejero, y el VGTS le dice que está bien, y le dice que tenga cuidado de pasear a su perro. Y ya luego de eso, Natsu le dice a Tetsu que lo espere mientras él va por su suéter, pero cuando Natsu entró a su departamento, terminó chocando con algo muy blandito. Y aquí nos damos cuenta que Natsu chocó con Michan, pero la vemos que está vestida con ropa deportiva,
y le dice a Natsu que ella también irá a dar un paseo con él, pero aquí Natsu le pregunta si está bien que ella salga de día, con lo que Michan le dice que sí, es seguro si ella va con él. Y vemos que pasan unos minutos y aquí Michan le pregunta a Natsu si acaso es normal que el casero siempre le pide muchas cosas para que él las haga, con lo que Natsu le dice que esto no pasa muy seguido y desde hace un buen tiempo él no sacaba a pasear a Tetsu, pero digamos que Michan no se traga todo este cuento. Pero vemos que mi compa se da cuenta de la mirada de Michan y este le confiesa que a él lo apodan el huevos de agua, ya que nunca dice que no a lo que le piden. Y vemos que Michan deduce que Natsu era el típico chico del cual todos abusaban y le pedía que hicieran todas las tareas, y vemos que Natsu se enoja y dice que todo lo que dijo es verdad. Pero vemos que en ese momento Natsu se pone demasiado serio y menciona que no es como que si él pudiera hacer cosas que otros no puedan. Y vemos que Michan se queda muy pero muy sorprendida de escuchar todo eso. Y en ese momento vemos que Michan toma el rostro de Natsu y le dice que ya no quiere que cualquiera persona la críe. Y ella le confiesa que quiere que Natsu sea quien la cuide a partir de hoy. Y ya luego de todo eso, vemos que Michan le confiesa a Natsu que él es demasiado genial para ser escogido por ella. Y le ordena a Natsu que tenga más confianza en sí mismo. Con lo que Natsu asiente y le dice que sí. Pero vemos que en ese momento, vemos como Michan se lleva a Tetsu a pasear, mientras vemos que Natsu se queda muy pero muy sonrojado de recordar todo lo que Michan le acaba de decir. Y vemos que pasan unos minutos y Natsu lleva a Tetsu con el casero, y este viejo solo le dice a Natsu que se verán después. Pero vemos que en ese momento, Michan le dice al casero que por lo menos le hubiera dado las gracias a Natsu. Y vemos al casero junto con Natsu que están demasiado confundidos por lo que Michan acaba de decir. Pero vemos que el casero se da cuenta que tiene razón y le agradece a Natsu por toda su ayuda. Y ya luego de eso, vemos que Natsu está demasiado sonrojado porque es la primera vez que alguien le da las gracias. Pero Natsu se da cuenta que Michan lo estaba viendo y vemos a Michan con una gran sonrisa al ver a Natsu. Pero vemos que en ese momento el casero pregunta quién es la chica que está al lado de Natsu, con lo cual mi compa se pone demasiado nervioso y le dice que ella es una pariente. Y ya luego de todo eso, en el departamento de Natsu, vemos que Michan se tira al suelo y dice que está demasiado cansada y menciona que se irá a dormir. Pero al mismo tiempo, Natsu dice que es hora de que él se vaya a trabajar. Pero acá vemos que Natsu, antes de irse, le dice a Michan que parece que hoy se quedará otra vez, con lo que Natsu le pide a Michan que por lo menos ponga un futón en el suelo o mínimo que haga la cena. Pero vemos que Michan está toda confundida y menciona por qué ella haría tales cosas. Y vemos que pasan unas horas y vemos a Natsu regresar a su casa y se da con la sorpresa de ver a Michan en su forma de gato otra vez. Y vemos como Natsu le da la bienvenida a Michan y vemos que Natsu está a punto de darle un gran abrazo, pero Michan escapa de él y vemos que salta al lavamanos. Y mi compa Natsu ve todo eso y no sabe por qué Michan hizo todo eso, pero Michan le señala una nota donde esta dice que está orgullosa de que Natsu mantenga la cocina bien limpia. Pero esa no fue la única nota que Michan dejó, y vemos otra nota en la mesa que le dice que Natsu es muy bueno cocinando, y ella está muy ansiosa por el desayuno del día de mañana. Pero vemos que en ese momento Natsu ve otra nota y dice que él es demasiado bondadoso, y Natsu se queda muy pero muy impresionado de ver todas las notas que Michan le dejó. Pero en ese momento vemos que mi compa está demasiado sonrojado al ver las notas que Michan puso. Pero mientras Natsu estaba pensando en todo eso, vemos que Michan camina alrededor de Natsu, como esperando una respuesta, con lo que mi compa menciona que tal vez la versión humana de Michan no sea tan mala. Y Michan al escuchar todo eso, se pone muy pero muy feliz. Y ya al día siguiente, vemos la rutina de Michan antes de que amanezca, y vemos que camina un poco por el departamento, ve por la ventana, para finalmente convertirse en su forma humana, y para terminar durmiendo al lado de Natsu. Pero como ya sabemos que Natsu es medio puto, vemos que le termina gritando a Michan, porque otra vez estaba durmiendo al lado de él. Pero después de tantos gritos, vemos que Michan se termina despertando, y pregunta por qué Natsu hace demasiado ruido, con lo que Natsu le dice que por qué está en su cama otra vez. Porque resulta que la noche anterior, vemos que Natsu le dijo a Michan que le preparó un futón para que se durmiera en el suelo. Pero vemos que Michan no entiende lo que Natsu le está diciendo. Y acá nos muestran un recuerdo de la noche anterior, donde Natsu prepara un futón para Michan. Pero esto lo hace para que Michan en su forma humana nunca se vuelva a meter en su cama.
pero este según Natsu iba a funcionar, pero cuando Natsu se volteó a ver, se dio cuenta que la versión gato de Michan estaba jugando con su almohada, con lo que Natsu le dice que le va a permitir dormir en la cama con él, solo cuando tenga su forma de gato, pero cuando vuelva a ser humana, deberá dormir en el futón en el suelo. Y ya, luego de eso, vemos a Michan en su forma de waifu y le dice a Natsu que ella en ningún momento aceptó ese trato. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Michan se acomoda otra vez en la cama y le dice a Natsu que si tanto le molesta su presencia, entonces debería ser él quien duerma en el futón, con lo que Natsu le grita y le dice que es su casa. Y Michan le dice que entonces cuál es el problema, ya que la cama es demasiado grande para los dos. Es más, aquí Michan le menciona a Natsu que él debería ser más agradecido, de que ella lo deje dormir con una chica muy linda. Y acá nos damos cuenta que Natsu está algo ofendido, y le dice que nada de eso es cierto, ya que él no está para nada agradecido con lo que Michan le está haciendo. Y aquí Natsu menciona que Michan se ponga en su lugar, porque despertar todos los días con algo suavecito en su espalda es demasiado molesto. Pero vemos que en ese momento Natsu menciona que hay algo que le quiere preguntar a Michan, pero antes de eso, este le dice que Michan no tiene vergüenza ni sentido del peligro. Y aquí Natsu se pregunta a sí mismo, ¿será porque ella es una gata? Pero ya, luego de eso, vemos que Michan empieza a hacer sus berrinches y le dice que ya no quiere dormir en el futón. Y Natsu, al ver todo eso, pregunta si acaso ella es una niña para hacer esos berrinches. Pero vemos que en ese momento, Natsu le pregunta a Michan cuántos años tiene. Pero vemos que Michan está muy pero muy feliz y dice que tiene 17 años. Con lo que Natsu al escuchar todo eso, se quedó muy pero muy sorprendido. Ya, luego de eso, vemos que Natsu se tambalea un poco, ya que aún sigue procesando lo que Michan le acaba de decir. Pero ya, después de eso, vemos que pasan unos minutos y Natsu entiende todo eso y le dice a Michan que la próxima vez que ella se meta en su cama, la va a echar de su casa sin dudarlo. Con lo que Michan al escuchar todo eso, no puede creer lo que Natsu le acaba de decir. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que Michan le pregunta a Natsu por qué dice todo eso hasta ahora. Porque resulta que Natsu deja que Michan en su forma de gato duerma en su almohada, pero cuando ella regresa a su forma de humana, no le deja hacer nada de eso. Con lo que Natsu le dice que a él no le importa en dónde duerma su forma humana, pero aquí lo más importante es su forma de gato, que es demasiado linda y puede hacer todo lo que quiera. Pero ya, luego de eso, vemos que Michan se queda demasiado molesta y le pregunta a Natsu si acaso ella no es muy linda. Y Natsu le dice que ese no es el problema, ya que ella aún es una estudiante entre comillas. Pero vemos que Michan sigue discutiendo, pero acá mi compa se hace loco para evitar las preguntas de Michan y le dice que para el desayuno comerán algunas tostadas. Pero vemos que en ese momento, vemos que Michan le pide a Natsu que le prepare un nekomana, que fue el primer platillo que Natsu le hizo a Michan cuando la conoció. Y ya, luego de todo eso, vemos que pasan unas horas y vemos que Natsu está en su trabajo y es la hora del almuerzo. Pero en ese momento Natsu recibe un mensaje de Michan y vemos que es una selfie donde ella le desea una buena suerte en su trabajo. Con lo que Natsu se pregunta a sí mismo cuándo Michan consiguió su número. Pero digamos que esto no hace feliz a Natsu. Pero después de unos minutos vemos que Michan le manda otra foto, pero esta vez de su versión de gato, con lo que Natsu al ver esta foto se pone muy pero muy feliz. Pero vemos que en ese momento, como las compañeras de Natsu llegan a la sala de descanso, pero vemos que están hablando sobre cómo cepillar el cabello, con lo que Natsu cree que un cepillo para Michan sería una buena compra. Pero en ese momento su compañera se da cuenta de que Natsu está comiendo comida casera, ya que solo suele tomar agua y comer algunas galletas, con lo que las compañeras de Natsu le preguntan si acaso su novia se quedó a dormir en su casa, ya que hace unos días una de sus compañeras vio que Natsu iba paseando con un perro, pero vemos que iba acompañado con una chica demasiado linda de pelo negro, y su compañera se siente muy pero muy aliviada, ya que ella pensaba que Natsu pagaba por tener citas, igual que el manga de Kano Mierda, pero digamos que estas palabras hacen que Natsu se sienta un poco apuñalado. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que Natsu le explica a sus compañeras que él no paga por esas cosas. Es más, la chica que estaba con él es una especie de pariente, o más bien una chica a la cual él está cuidando. Con lo que sus compañeras ponen cara de culo y una de ellas le dice que esa chica es demasiado linda para ser su pariente. Con lo que Natsu se deprime un poco al escuchar todo eso. Pero mientras eso estaba pasando, regresamos con Michan, que está demasiado enojada porque Natsu solo reaccionó a su forma de gato. Y aquí Michan recuerda que antes las personas que la conocían la llamaban linda en su forma humana,
Pero con Natsu es muy diferente, ya que él solo cree que su forma de gato es muy linda. Y vemos que Michan no tiene otra opción y termina haciendo pucheros, y como venganza se va a comer todos los dulces favoritos de Natsu. Pero vemos que pasan unas horas y vemos que mi compa Natsu llegó a su casa muy temprano, pero este se da cuenta de que Michan se quedó bien dormida en el sillón. Pero Natsu, en vez de ver el perro de Michan, se da cuenta que el cabello de ella es demasiado brillante, y vemos como Natsu decide cepillar el cabello de Michan. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que mi compa Natsu se quedó muy sorprendido de ver que el pelo de Michan es demasiado suave. Y aquí Natsu se pregunta a sí mismo si es porque ella es mitad gato. Pero vemos que en ese momento Natsu recuerda las palabras de sus compañeras sobre que él iba acompañado de una chica muy linda de pelo negro, con lo cual Natsu menciona que es verdad, que Michan tiene un rostro demasiado lindo. Pero digamos que ese momento no iba a durar mucho, ya que es muy raro que un hombre de casi 30 años esté cepillando el cabello de una estudiante. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que mi compa Natsu decide detenerse, porque se dio cuenta de que Michan se comió todos sus mejores snacks, ya que el rostro de Michan tiene restos de comida. Pero aún así vemos que Natsu sonríe y susurra que Michan es muy linda. Pero acá nos damos cuenta de que Michan siempre estuvo despierta y se quedó muy sorprendida de escuchar que Natsu dijo que ella era muy linda. Pero vemos que Michan aún no puede creer todo lo que acaba de pasar, y por alguna extraña razón el corazón de Michan empieza a latir muy rápidamente, ya que está demasiado feliz. Pero vemos que en ese momento Michan llama a Natsu, pero lastimosamente llegó la noche y Michan se transformó en su forma de gato. Y vemos que Natsu se pone muy feliz de ver a Michan en su forma de gato otra vez, y le pregunta si quiere algo de leche, mientras en la cabeza de Michan menciona que es bueno que Natsu se dé cuenta de su belleza y su forma humana. Pero digamos que ese momento tenía que durar demasiado poco, porque Natsu la tenía que cagar. Y vemos que en ese momento mi compa Natsu menciona que él desearía que Michan se quedara en su forma de gato para siempre, con lo que Michan se queda en estado de shock al escuchar lo que Natsu acaba de decir. Y vemos que Michan, como venganza, decide dormirse en el futón, mientras vemos que Natsu está demasiado triste porque él recuerda que le dijo a Michan que cuando ella estuviera en su forma de gato podía dormir junto a él. Ahora ya sabes, Natsu, es mejor no decir esa clase de comentarios. Y empezamos este capítulo con Michan en su forma de gato, y la vemos que está paseando por toda la calle, pero mientras Michan se estaba lamiendo, vemos que alguien la está llamando. Y vemos que es otro gato, y vemos que este gato le pregunta a Michan si acaso ella es nueva por aquí, ya que desde hace varios días él la va pasando por esta calle, y acá el gato le pregunta dónde vive, con lo que Michan señala que ella vive en ese departamento, y vemos que señala el departamento de Natsu, y vemos que el otro gato entra en pánico, ya que él sabe que en ese departamento vive un viejo que odia a los gatos. Pero acá vemos que Michan empieza a presumir que con el humano con el cual ella vive es una persona más amable de todo el mundo, ya que tiene una gran debilidad por ella. Y vemos que mi compa al escuchar todo eso se siente muy feliz por Michan. Pero vemos en ese momento, vemos que aparece otra gata y su nombre es María. Pero acá nos damos cuenta que Michan ya conoce a esta gata, porque resulta que días atrás vemos que Natsu vio a María. Y como mi compa ama a los gatos, vemos que este se emocionó demasiado y le dice a Michan que ese gato se la pasa todos los días por estos lados. Y acá Natsu se pregunta a sí mismo si ese gato es un cruce de otra raza. Y acá nos muestran que un día mi compa Natsu intentó acariciar a María, pero vemos que esta no se dejó. Pero digamos que Michan se puso un poquito celosa y se lleva a Natsu casi arrastrando, mientras mi compa se pregunta si algún día él la podrá acariciar. Pero ya, luego de eso, vemos que mi compa Natsu sigue diciendo que ese gato era muy hermoso, mientras Michan le dice que él es una persona muy rara. Y acá regresamos al presente, y vemos que Michan no está de muy buen humor que digamos, y vemos que el gato menciona que María tiene un hogar, pero ella sale a pasear de vez en cuando, y acá el gato le pregunta a Michan si acaso María no es linda. Y vemos en ese momento que María ve a Michan, y vemos que esta se enoja mucho. Y antes de irse Michan menciona que ella es más bonita que María. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Michan regresa al departamento de mi compa Natsu.
y vemos que ella se da cuenta que Natsu está bien cuajado ya que está bien dormido. Y vemos que Michan al ver a Natsu nota que él es muy lindo cuando está dormido, pero vemos en ese momento que Michan está algo sonrojada, ya que ella recordó el día que Natsu le dijo que ella era linda en su forma humana. Y vemos como Michan se le tira a la espalda de Natsu solo para decir que ella va a conseguir otra vez que Natsu le diga linda. Pero ya al día siguiente vemos que mi compa Natsu despierta y menciona que tuvo un sueño demasiado horrible, ya que él soñó que se está ahogando hasta casi morir, mientras vemos como Michan ve a Natsu de manera muy tierna y vemos que le da los buenos días a mi compa, pero acá mi compa nota que Michan está un poco diferente, y acá mi comadre le enseña a Natsu su nueva prenda para dormir y vemos que es un baby doll de leopardo. Pero vemos en ese momento que mi compa Natsu entra en modo papaluchón, ya que le dice a Michan que no puede vestir algo tan revelador, y acá Natsu menciona que él ya sabía que algo como esto iba a pasar, pero por el momento él va a lavar el suéter de Michan para que lo use otra vez. Pero acá Michan al ver todos estos regaños piensa que Natsu es una especie de mamá. Pero ya luego de todo eso viene el desayuno y vemos que Michan está muy pero muy feliz de probar la comida de mi compa Natsu. Pero acá mi compa ve fijamente a Michan y esta le pregunta qué es lo que pasa, pero acá mi compa le dice que no pasa nada. Pero aún así vemos que Natsu le dice a Michan que cuando él la ve, y acá Michan piensa que Natsu la va a llamar linda otra vez. Pero lo que mi compa le quería decir es que él se dio cuenta de lo increíble que es el apetito de Michan, ya que debe ser genial ser joven. Y Michan al escuchar todo eso le grita a Natsu que no puede decir ese tipo de cosas en frente de una chica. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que mi compa Natsu se va al trabajo y vemos que Michan se queda sola en la casa. Pero vemos que aún ella tiene la idea de que Natsu la llame linda cuando ella está en su forma humana. Y acá Michan tiene otro plan, pero lo único malo es que tal vez Natsu regrese hasta la noche y así ella no podrá mostrar su ropa de día, ya que sabemos que cuando cae la noche Michan se convierte en gato. Pero vemos en ese momento que mi comadre la Michan tiene una idea. Pero ya luego de todo eso cambiamos de escena y vemos que mi compa Natsu está en medio de una discusión entre sus compañeras de trabajo y vemos que mi compa Natsu trata de calmar todo este asunto, pero vemos que sus compañeras lo mandan por un tubo. Pero acá aparece otra compañera de mi compa y se lleva a Natsu y le pide que se tranquilice y vemos que Natsu se va caminando por toda la tienda, pero en ese momento él levanta la mirada. Pero acá mi compa Natsu se dio cuenta que Michan llegó a su trabajo y vemos que Michan está muy pero muy feliz de ver a Natsu en su trabajo. Pero acá nos damos cuenta que Michan lleva su ropa nueva y con una gran sonrisa ve a Natsu. Y vemos que Michan le da una sorpresa a mi compa en su trabajo, pero vemos en ese momento que las compañeras de mi compa empiezan a hablar sobre él. Y vemos que sin pensarlo, Natsu se lleva a Michan a otro lugar. Pero ya luego de eso, vemos que Michan le dice a mi compa que le trajo un takoyaki. Y acá Michan le menciona a Natsu que ella le quería mostrar su ropa nueva y le pregunta a mi compa qué es lo que piensa. Pero acá vemos que mi compa Natsu le grita a Michan y le pide que regrese a casa y vemos el rostro lleno de desprecio de Michan. Y acá Natsu le dice a Michan que le entiende sus buenas intenciones, pero ella no tiene por qué hacer todo eso por él, así que ella no tiene que venir a verlo a su trabajo. Y acá Michan le pregunta por qué él hizo todo eso, pero acá vemos que mi compa sigue gritando y le dice que todo eso es una molestia. Pero acá vemos que mi compa Natsu le explica a Michan por qué él dice todo eso, porque resulta que sus compañeras de trabajo empezarán a hacer chismes sobre él. Pero ya luego de eso, vemos que Michan se va muy triste y termina llegando al parque y vemos que Michan está en uno de los columpios, mientras vemos que está murmurando que Natsu es un completo estúpido. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que Michan se pregunta a sí misma por qué ella está haciendo todo eso, ya que parece que ella fuera una novia tóxica. Pero vemos en ese momento que Michan ve a dos niños con su madre y entiende que ser lindo es llevar alegría a alguien más. Y es aquí donde Michan se pregunta por qué quiere hacer feliz a mi compa Natsu. Pero ya luego de todo eso, vemos que Michan piensa que su única cualidad es ser alguien linda, ya que ella no sabe cocinar, no sabe usar la lavadora, y acá Michan menciona que solo hay una cosa que ella puede hacer. Pero vemos en ese momento, vemos que el rostro de Michan se llenó de miedo, ya que resulta que una persona se paró enfrente de ella.
y le dice que después de mucho tiempo al fin la ha encontrado. Y vemos que pasan unas horas y llegó la noche, y vemos que mi compa Natsu llega a su casa, pero vemos que llegó demasiado tarde, ya que estuvo ayudando a una persona que estaba siendo perseguida por un asaltante. Pero ya luego de eso, vemos que mi compa Natsu se disculpa con Michan por haber llegado tarde, y como recompensa, él compró comida ya preparada, pero cuando mi compa entró a su cuarto, se dio cuenta que Michan ya no estaba. Y vemos que mi compa no sabe por qué Michan no está en su casa, ya que es seguro ella se fue a caminar, pero acá mi compa menciona que Michan siempre regresa cuando él vuelve a trabajar. Pero vemos en ese momento que mi compa Natsu recuerda lo que Michan le dijo cuando ellos se conocieron, sobre que ella estaba siendo perseguida por una persona, y vemos que la cara de Natsu se llenó completamente de miedo, y vemos que Natsu recuerda cuando vio a Michan esta tarde, mientras él ve que la ventana de su casa está abierta, pero acá mi compa se pregunta dónde estará su querida Michan. Y vemos como Natsu sale a la calle para así buscar a Michan, ya que ella siempre vuelve antes de la noche, y acá mi compa se pregunta a dónde fue su querida Michan. Y vemos que mi compa se termina resignando y sabe que no pasará nada malo si Michan se queda fuera solo por una noche. Y vemos que Natsu sabe que Michan puede encontrar un lugar mejor para quedarse a dormir, y vemos que Natsu no tiene más opción más que irse a descansar. Pero vemos en ese momento que mi compa Natsu recuerda las palabras de Michan sobre que ella no se iría con cualquiera para que así cuide de ella, ya que Michan prefiere que Natsu sea su dueño. Y vemos que Natsu termina reflexionando un poco sobre todo esto, pero digamos que reflexionó por mucho tiempo, ya que terminó siendo de día. Vemos como mi compa Natsu no durmió nada toda la noche, pero vemos en ese momento que él escucha un silbido y rápidamente sabe que Michan ha llegado a casa, y vemos como la hijueputa gata entra como si nada a la casa. Y vemos que Natsu nota que Michan está demasiado sucia, y vemos que la empieza a limpiar, y nota que Michan tiene muchos rasguños, hasta su pata tiene una pequeña herida, y ambos se ven fijamente, y acá Natsu cree que debería llevarla al hospital. Pero acá Michan se da cuenta de algo, y es que Natsu estaba demasiado preocupado por ella, y vemos que Michan pone su pata en su mano, pero vemos en ese momento que Michan vuelve a su forma de chica humana, y vemos que le da los buenos días a mi compa Natsu, pero digamos que Natsu se pone demasiado nervioso, ya que resulta que cuando Michan vuelve a su forma humana, no tiene nada de ropa. Pero ya luego de todo eso, vemos que mi compa Natsu empieza a regañar a Michan, ya que regresó con muchos rasguños, y acá este pregunta si acaso ella se peleó con otro gato, y vemos que Michan recuerda todo lo que pasó la noche anterior, y vemos como Michan en su forma de gato terminó encontrándose con María, una gata de color blanco, y vemos que Michan le pide a María que ella se deje tocar por su dueño Natsu, ya que hace unos días Natsu la vio, pero vemos que María no quiso acercarse. Pero acá nos damos cuenta que esta linda gata blanca en realidad es una culera, y vemos que María le dice a Michan que ni de broma ella se dejaría tocar por Natsu, ya que a ella le interesan solo los hombres guapos, con lo cual Michan se termina emputando y se le tira encima a María. Pero ya en el presente, vemos que mi compa Natsu le pregunta a Michan por qué ella hizo todo eso, y vemos que esta le dice que pensó que Natsu sería muy feliz por acariciar a María. Pero acá Michan nota algo muy especial, y es que Natsu tiene ojeras, y le pregunta si acaso no durmió toda la noche. Y vemos que Natsu termina confesando que él no pudo dormir nada, ya que estaba muy preocupado por Michan. Y Michan sabe que Natsu en verdad gusta de ella, más de lo que ella creía. Y acá Michan le pide a Natsu que tome la responsabilidad y le dé toneladas de amor, ya que ella siempre dormirá con él todas las noches. Pero vemos que mi compa Natsu termina aceptando la propuesta de Michan. Pero ya luego de todo eso, vemos que llegó la hora de que mi compa Natsu se vaya al trabajo. Y acá Natsu le recuerda a Michan que dejó el almuerzo en el refrigerador. Pero vemos en ese momento que Michan se queda muy pero muy sorprendida, ya que es la primera vez que Natsu se refiere a ella como Michan en su forma de chica humana.
Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que mi compa Natsu está muy pero muy avergonzado, ya que se dio cuenta lo que él le dijo a Michan. Y acá volvemos con Michan, que se está riendo de manera muy arrogante, pero vemos en ese momento que su celular empieza a sonar. Y vemos a una chica albina hablando con Michan. Vemos que esta chica le dice a Michan que ella se fue huyendo de su hermano. Y resulta que el día que Michan estaba en el parque, la persona que la encontró era hermano de su mejor amiga. Y vemos que este vato le empezó a preguntar cómo es Natsu como dueño. Pero ya luego de todo eso, vemos que la amiga le pregunta a Michan cómo es Natsu. Y vemos que Michan menciona que Natsu es un amante de los gatos y además es una persona muy agradable. Pero vemos en ese momento que el asunto se pone demasiado serio y vemos como la amiga de Michan le pregunta si acaso ella ya decidió que Natsu será su compañera o de por vida, ya que si ellas lo hacen con un humano antes de que lleguen a la edad adulta, con el tiempo ellas se quedarán en su forma de gato. Y acá Michan entiende toda esta situación y menciona que ella no está con Natsu solo por esa razón. Es solo que cuando ella está con Natsu se siente demasiado cómoda. Pero vemos que pasan unos días y vemos que Natsu le pide un favor a Michan, que la acompañe a cierto lugar. Y vemos como Michan se prepara y se pone un outfit bien mamalón. Pero cuando Michan ve a Natsu, nota que mi compa está todo desarreglado. Su cabello y su ropa están llenos de pelos de gato. Y vemos que Michan, sin pensarlo, agarra muy bruscamente a mi compa Natsu y se lo lleva al baño. Pero luego de unos minutos, vemos como Michan le hace un skincare a Natsu. Y este vato al final termina bien peinado. Pero acá mi compa menciona que los chicos no suelen hacer ese tipo de cosas. Pero vemos que Michan lo regaña y le pide a Natsu que debe arreglarse si va a salir con una belleza como ella. Y vemos que Natsu le dice que lo hará a partir de este día, pero es hora de irse. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que ambos llegan a un café de gatos. Y vemos a Michan toda emputada, mientras vemos que mi compa Natsu está en el cielo de los gatos. Y digamos que Michan sabía que algo como esto iba a pasar tarde o temprano. Pero acá Natsu recuerda que Michan puede hablar con los gatos, entonces él siempre quiso saber qué dicen los gatos sobre él. Pero acá Michan le confiesa algo a Natsu. Mientras ella está en su forma de humana, no puede entender muy bien a los gatos, e incluso no puede hablar con ellos. Pero vemos que Natsu no escuchó nada de lo que Michan le acaba de decir, ya que está muy pero muy emocionado de estar en este lugar. Vemos como mi compa Natsu paga por estar en este lugar y ve a un gato demasiado lindo, pero cuando este lo intentó tocar, vemos que ese gato dice algo. Y acá Michan rápidamente le dice a Natsu que el gato le pidió que no lo toque, con lo cual vemos a Natsu demasiado triste. Pero ya luego de todo eso, vemos que mi compa Natsu está muy feliz de estar en este lugar y vemos que llora de felicidad. Y acá Natsu confiesa que siempre quiso venir a este tipo de lugares, pero nunca tuvo el valor de hacerlo. Pero de ahora en adelante, él visitará este lugar más seguido. Pero acá vemos que Michan le dice a Natsu que ella siempre está en casa con él. Así que en resumen, Natsu puede tocar a Michan todo lo que él quiera. Pero vemos que mi compa está medio pendejo y menciona que esto es muy diferente. Pero vemos en ese momento que aparece la encargada del local. Pero vemos que esta encargada se le queda viendo fijamente a Natsu de manera muy sospechosa. Y vemos que la encargada sabe de que Natsu tiene un gato en su casa, ya que él trata a los gatos de manera muy delicada. Y vemos que la encargada pregunta qué tipo de raza es su gato. Pero vemos que Michan está algo incómoda que hablen de su forma de gato, hasta que Natsu muestra una foto de Michan y vemos que la encargada menciona que es una gata demasiado linda, con lo cual Michan se siente muy pero muy feliz. Pero vemos que la encargada nota que a pesar de ser una gata negra, tiene las patas de color rosa, y eso es muy raro en un gato. Pero vemos en ese momento que la encargada le termina enseñando a Natsu una foto de su gata blanca, y vemos que Natsu cae rendido ante la belleza de esta gata. Michan ve como Natsu y la encargada tienen muchas cosas en común.
y vemos como la encargada se despide de Natsu y le dice que fue bueno conocerlo. Pero acá nos enteramos de algo muy importante, y resulta que la encargada no suele hablar con clientes masculinos, y acá Michan entendió por fin todo esto. Pero ya luego de eso, vemos que ambos se van del café gato, pero acá la encargada nota que Natsu tiró algo al suelo, y vemos que es la cinta de Michan. Vemos que Natsu le agradece a la encargada, pero vemos que la encargada lo ve fijamente y le pide a Natsu que vuelva cuando quiera. Y acá Natsu menciona que se divirtió mucho en el café gato, pero vemos que Michan está algo celosa y le dice a Natsu que él se divirtió mucho con la encargada. Y acá Natsu confiesa que fue fácil hablar con ella, ya que le gustan las mismas cosas. Y dentro de Michan empieza a nacer un sentimiento que nunca había sentido hasta el día de hoy. Y sí, resulta que Michan estaba celosa de la encargada, solo vean los pucheros que está haciendo. Pero acá Natsu confiesa algo muy importante, que por el momento él se sintió fuera de lugar en el café, ya que él nunca hubiera ido solo a ese lugar, pero gracias a Michan él tuvo el valor de hacerlo, y así le da las gracias. Michan se queda muy pero muy sorprendida y termina comprendiendo los sentimientos de Natsu, que poco a poco él está saliendo de su burbuja. Vemos que Michan se alegra y le dice a Natsu que lo perdonará por todo lo que hizo hoy, con lo cual Natsu pregunta si acaso él hizo algo malo para que Michan se enojara. Vemos que mi compa Natsu junto con Michan, luego de salir del café de gatos, los dos se fueron al supermercado a comprar un horno de microondas, y acá Natsu menciona que desde hace mucho tiempo él quiso uno de estos, debido a que cocina demasiado cuando él está en su casa, y Michan cree que todo esto es por ella, pero acá la mera verdad es que Natsu ama cocinar, y esto es debido a su abuela, ya que cuando él era niño, junto con su hermano, pasaban mucho tiempo en la cafetería de su abuela, y acá Natsu recuerda que ayudar a su abuela en la cocina era demasiado divertido, y es por esa razón que él buscó un trabajo en una tienda donde él trabajara en la cocina, pero sin darse cuenta él terminó trabajando como un simple cajero. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que mi compa Natsu junto con Michan están en el tren, pero acá mi compa se da cuenta de algo demasiado importante, y es que Michan llama demasiado la atención, ya que al ser una persona muy bonita, se le hace demasiado raro que alguien como ella ande con Natsu. Y acá Natsu pregunta si eso pasa cada vez que ella sale, con lo cual Michan con unos grandes huevotes le dice que es más que obvio, ya que ella es una persona muy linda después de todo. Pero acá digamos que mi compa Natsu entendió algo, que una chica como ella esté a su lado por mero gusto es demasiado raro. Y acá Natsu cree que salir con Michan tal vez fue un error. Pero acá Michan le dice a Natsu que no piense en ese tipo de cosas, ya que después de todo, él por fin está saliendo de la burbuja de soledad en la que estaba metido. Pero vemos que Natsu ve a Michan y cree que tal vez él fue demasiado duro. Pero ya luego de todo eso, vemos que Michan le dice a Natsu que se irá ella sola a casa. Pero acá vemos que mi compa le pide que espere un momento, ya que él la va a acompañar hasta la casa. Y acá Michan le pregunta si acaso él se preocupa mucho por ella, con lo cual mi compa Natsu le dice que después de todo, Michan solo le pertenece a él. Y Michan al escuchar todo eso se quedó muy pero muy impactada, ya que Natsu nunca le había dicho algo como eso. Pero vemos que pasan unos días y vemos que mi compa está en su trabajo y recuerda que él quiso replicar el mismo pastel que disfrutó en el café de los gatos, pero lamentablemente nunca pudo igualar el sabor, y esto Michan se lo dice a Natsu, pero lo que Natsu no esperaba era que la encargada del café de los gatos llegó a su trabajo, y vemos que la encargada está demasiado feliz de ver a Natsu una vez más, pero acá Natsu recuerda la receta del pastel, y acá Natsu le cuenta todo esto a la encargada, que él quiso replicar el pastel pero desgraciadamente no pudo lograrlo, y vemos que la encargada entiende todo esto y le pregunta a Natsu si acaso él puede ir a su casa para poder practicar. Con lo cual vemos a Natsu que está demasiado sorprendido, ya que es primera vez que él irá a la casa de una chica. Pero mientras eso estaba pasando, vemos que Michan está hablando con su comadre, pero vemos que Michan está demasiado enojada, ya que Natsu se fue con la encargada del café,
y sabemos que Michan está demasiado celosa de esa chica. Pero acá la amiga de Michan le pregunta otra vez por qué está enojada, si ella dejó en claro que su única relación con Natsu es de amo y mascota. Y aquí por fin conocemos el nombre de esta chica, que es Tamaki. Pero vemos que Tamaki termina su llamada con Michan. Pero acá nos damos cuenta de algo muy importante, ya que resulta que Tamaki también es una chica gato. Pero vemos en ese momento que Tamaki escucha que su dueña regresó a casa, pero lo que Tamaki no esperaba era escuchar la voz de un hombre. Y acá nos damos cuenta que ese hombre es el compa Natsu. Y vemos que Tamaki no le quita los ojos de encima a mi compa Natsu. Y acá ella recordó algo muy importante, y fue cuando ella envió la ropa de Michan a la dirección de Natsu. Y acá Makio se percató de todo esto y le pregunta a Tamaki qué es lo que pasa. Pero mientras eso estaba pasando, vemos que Michan salió para así hablar con sus amigos respecto a que Natsu aún no ha regresado a casa. Pero dejando eso de lado, regresamos con Tamaki, que no le quita los ojos de encima al compa Natsu. Pero vemos que Natsu y Makio están preparando los pasteles. Ya luego de eso, vemos que ambos están esperando a que salgan del horno, mientras Makio también no le quita los ojos de encima al compa Natsu. Pero vemos que Makio le pregunta a Natsu si acaso él quiere cocinar este pastel para la chica que lo acompañó ese día en el café de los gatos, con lo cual mi compa termina escupiendo su café, y acá Makio le pregunta si acaso esa chica es su novia, con lo cual Natsu le pide que no malentienda las cosas. Pero vemos que mi compa Natsu explica que Michan para él es como una hermana pequeña, y vemos que Makio, al escuchar todo eso, siente un gran alivio en su pecho, y esto obviamente mi compa Natsu lo termina notando, y ambos se ven fijamente por unos segundos. Pero vemos que Natsu se pone demasiado nervioso, mientras vemos que Tamaki no deja de verlo, como pidiéndole que se vaya ya de su casa. Pero vemos que mi compa decide irse y le agradece una vez más a Makio por enseñarle esa receta. Pero Makio sabe que algo está mal y le pide a Natsu que espere, pero por alguna extraña razón vemos que Makio termina encima de Natsu, y mi compa al levantarse termina con la gran personalidad de Makio en su cara, y Makio al sentir la respiración de Natsu se pone demasiado nerviosa. Ya luego de eso vemos que Makio se disculpa con Natsu por haberle dado una cachetada, pero vemos que Natsu es quien se pone de rodillas para pedir una disculpa, mientras vemos como Tamaki está a punto de rasguñarlo por ser un abusador. Vemos que Natsu se levanta sin decir ni una sola palabra y le dice a Makio que le dará algo de dinero como compensación. Pero antes de que Natsu se vaya, vemos que Makio le pregunta a Natsu sobre la chica que lo acompañó a la cafetería hace unos días. Y acá Makio le pregunta si esa chica acaso es una chica gato, y vemos que Natsu en un principio niega todo eso, para así proteger la identidad de Michan. Pero vemos que Makio carga a Tamaki, y acá ella menciona que Tamaki tiene el mismo collar que esa chica. Y acá Makio confiesa que Tamaki también es una chica gato. Luego de unas horas, vemos que Natsu llega a su casa, y vemos que Michan está demasiado celosa, y le empieza a reclamar sobre qué tanto hacía en la casa de esa chica. Pero obviamente vemos que Natsu no entiende nada de lo que Michan le estaba diciendo, ya que recordemos que en las noches, Michan se convierte en una gata. Pero vemos que Michan, al sentir el olor de Natsu, siente una sensación de paz. Ya en la noche vemos que Natsu no puede dormir, ya que recuerda su plática con Makio sobre cuánto tiempo Natsu y Michan han estado juntos, con lo que Natsu responde que desde hace 2 semanas Michan llegó a su vida. Y acá vemos que Makio menciona que a Michan no le queda mucho tiempo, pero vemos que mi compa Natsu no sabe a qué se refiere Makio, y acá Makio entiende que Natsu no sabe nada sobre el tema de las chicas gato. Y acá Makio le propone a Natsu verse de día, ya que ella le quiere hablar sobre las cosas que sabe sobre las chicas gato. Y vemos a Natsu con muchas preguntas y demasiadas dudas, ya que no sabe a qué se refiere Makio con que Michan tiene muy poco tiempo. Pero ya al día siguiente vemos a Natsu junto con Michan, que van con Makio para así hablar del tema de las chicas gato. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que ambos llegan al punto de encuentro con Makio, y vemos que esta está muy pero muy feliz de verlos,
pero acá resulta que Makio no iba sola, ya que Tamaki iba con ella. Pero vemos en ese momento que Michan reconoce este nombre, y acá nos damos cuenta que ella y Tamaki son hermanas. Y vemos que Michan no esperaba que Makio fuera la dueña de su hermana Tamaki. Pero ya luego de todo eso, vemos que Makio menciona que ella nunca esperó conocer a otra persona que sepa sobre las chicas gato. Y vemos que Makio quiere ayudar a Tamaki en todo lo que pueda. Pero vemos que Makio ve de reojo a Natsu y vemos que Michan supone que hay algo más que no le están contando. Pero vemos que Natsu recuerda lo que pasó ese día en la casa de Makio. Pero acá vemos que Makio le dice a Natsu que él fue a su casa para poder aprender la receta del pastel para Michan. Y vemos que Natsu se sincera con Michan y le dice que él quería hacer algo especial para ella. Y acá vemos que Michan está muy pero muy sonrojada, ya que ella nunca había esperado nada lindo para ella. Y después de unas horas, vemos que todos llegan al lugar del campamento, y vemos que Natsu termina bajando todas las cosas, y vemos como Makio se disculpa con Natsu por haberle dejado todo ese trabajo para él solo. Pero acá Tamaki menciona que ese es su castigo por caer en los pechos de Makio hace unos días. Pero vemos en ese momento que Natsu voltea a ver a Michan y nota que ella está demasiado feliz jugando en el río. Y vemos que Natsu no puede soportar la lindura de Michan. Y esto Tamaki lo termina notando. Y vemos que Tamaki le pregunta a Natsu si acaso Michan no ha hablado con él. Y acá Natsu le dice que lo único que él sabe es que alguien en el pasado estuvo detrás de Michan. Pero vemos que Tamaki menciona que las chicas gato son demasiado raras y son muy buscadas por la gente muy peligrosa, y es por esa razón que ellos no revelan su identidad a cualquiera. Y acá Tamaki confiesa que hay un tipo detrás de Michan, y es por esa razón que ella no puede ir a la escuela, ya que corre peligro que la secuestren otra vez. Y acá Tamaki explica que el collar que ya llevan tiene un chip GPS. Y acá Tamaki le dice a Natsu que no va a ser muy fácil estar con alguien como Michan. Pero vemos en ese momento que Michan llama a Natsu, ya que es hora de comer. Y vemos que Tamaki nota que es la primera vez que Michan muestra su lado gatuno mientras está en su forma de chica humana. Y Tamaki ve con gran felicidad a su hermana y sabe que Natsu es la persona correcta para ella. Y por fin llegó la hora de comer y vemos que Michan está muy pero muy feliz por ver tantas cosas deliciosas. Y vemos que Natsu ve a Tamaki que es igual a Michan, ya que Makio es quien le da de comer en la boca. Y vemos que Michan le pide a Natsu que le pase una bebida, pero vemos que Michan termina rozando su pecho en el hombro de Natsu. Y vemos que Michan notó todo eso y piensa que Natsu es un pervertido. Pero vemos en ese momento que Makio le pregunta a Michan si acaso es así siempre con Natsu, ya que ella no puede hablar con los chicos. Pero vemos que Michan le recuerda a Makio que estuvo hablando con Natsu todo este tiempo. Y acá la muy culera de Makio menciona que ella no ve a Natsu como un hombre. Pero dejando eso de lado, vemos que Makio le pregunta a Michan si acaso ella junto con Natsu ya hicieron cositas. Pero vemos que Michan le dice que ellos dos aún no han hecho nada sobre eso. Pero luego de varias horas, vemos que llegó el momento de irse. Y vemos que Michan no se quiere ir, ya que se está divirtiendo demasiado. Y vemos que Michan ve un letrero que dice senderismo y le hace pucheros a Makio para que la deje ir a ese lugar. Y vemos que Makio termina accediendo a ir al sendero. Y vemos a Natsu junto con Michan subir la montaña, mientras acá nos mencionan que Makio junto con Tamaki se quedaron en el auto. Pero vemos que Michan le dice a Natsu que se siente demasiado sola en casa, ya que Natsu se va al trabajo y el tiempo que pasan es demasiado corto. Y es por esa razón que Michan quería pasar más tiempo junto a Natsu, ya que eso la hace muy feliz. Pero vemos en ese momento que Natsu toca la frente de Michan y nota que tiene algo de fiebre. Pero acá Michan menciona que ella no siente nada en su cuerpo. Pero ya luego de eso vemos que empieza a llover. Y vemos que Natsu le termina dando su suéter a Michan para que así no se moje. Pero vemos de todas formas que Michan se terminó mojando al sentir el aroma de Natsu. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que ambos se terminan refugiando en una caseta del bosque. Pero cuando Natsu quiso pedir ayuda, se dio cuenta de algo.
y es que Michan regresó a su forma de gato. Y vemos que Natsu se pregunta a sí mismo cómo pasó todo esto, ya que aún es de día. Y acá Natsu recuerda la fiebre de Michan, y podría ser eso el causante de su transformación. Y vemos que el compa Natsu se culpa a sí mismo, ya que no pudo proteger a Michan. Y vemos que Natsu decide ir en busca de ayuda, y deja a Michan por unos minutos. Pero cuando Natsu regresó, se encontró que un tipo muy extraño estaba cargando a Michan. Pero vemos en ese momento que cambiamos de escena, y vemos a Makio junto con Tamaki, que se preguntan ellas dos dónde estará Natsu junto con Michan, ya que están tardando demasiado. Y acá Tamaki sabe que esos dos tomaron el camino de los turistas, así que en teoría buscaron un lugar para pasar la lluvia. Y acá Tamaki menciona que las chicas gato pueden decidir vivir como humana o como gato hasta los 18 años. Y a Michan solo le queda un año para poder decidir si vivir como humana o como gato. Pero vemos en ese momento que Natsu llega con Makio, y vemos que Natsu le dice que un tipo se llevó a Michan. Y acá Makio le pregunta qué pasó. Y acá Natsu explica que él fue en busca de ayuda para Michan, pero cuando él regresó, un tipo se estaba llevando a Michan en sus brazos. Y acá el compa Natsu intentó alcanzarlo, pero lamentablemente no pudo. Pero vemos en ese momento que Tamaki le dice a Natsu que es mejor que se vayan a casa, ya que en la lluvia ellos no podrían hacer nada. Igual Michan tiene un GPS en su collar, así que sabrán dónde está. Y vemos que Natsu pregunta si acaso será el mismo tipo que Tamaki mencionó hace unas horas. Y acá Tamaki no sabe qué responder, ya que es demasiado extraño que ese tipo aparezca de la nada. Y acá Tamaki cuenta que esta situación es demasiado similar, ya que fue así como secuestraron a Michan hace unos años. Pero ya luego de eso, vemos que Tamaki está demasiado enojada, ya que su hermano no contesta las llamadas, ya que él es el único que puede seguir el rastro de Michan. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que Makio dejó a Natsu en su casa. Pero vemos que Tamaki recibe una llamada y resulta que es su hermano mayor. Pero vemos de la nada que Tamaki se queda callada y le dice a Natsu que es mejor que se prepare, ya que ahora mismo él será puesto a prueba. Y vemos que pasan unos minutos y vemos a Tamaki junto con Natsu enfrente de un edificio. Y resulta que esta es la casa de Tamaki y Michan. Y vemos que ambos entran a este edificio. Y vemos que Tamaki le dice a Natsu que Michan está bien. Pero acá Tamaki le advierte a Natsu que dentro de muy poco tiempo el sol se va a poner y se convertirá en un gato. Así que ella no podrá abogar por Natsu. Y vemos que Tamaki hace que Natsu entre a su casa. Y vemos que este nota que es un departamento de gente rica. Y vemos que Natsu ve a Michan y se pone muy pero muy feliz, ya que Michan está bien. Pero vemos en ese momento que el hermano mayor de Michan y Tamaki le dice a Natsu que no se atreva a tocar a su hermana pequeña. Vemos que el compa Natsu le agradece a Tamaki por haberle dicho que Michan está bien. Y vemos que Natsu se disculpa con el hermano mayor de Michan y le agradece por haberla encontrado. Pero vemos que el hermano mayor, sin pensarlo, echa a Natsu de su casa, ya que Natsu no pudo cuidar a su hermana pequeña. Y si eso pasó, entonces Natsu no podría ser capaz de cuidar a Michan de un verdadero secuestro. Y vemos que el hermano mayor toma a Natsu del cuello y le dice que si él no tiene nada que ofrecerle a Michan, entonces que se olvide de ella. Y es por esa razón que Natsu no podrá estar con Michan nunca más, ya que quedó demasiado claro que Natsu no puede proteger a Michan de los peligros. Pero luego de todo eso, nos vamos unos años al pasado, donde vemos a Michan en su forma de gato que está perdida en el bosque y de la nada empieza a llover. Michan se termina refugiando en un pequeño árbol ya que tiene demasiado frío y está temblando. Y Michan se pregunta si acaso su hermano mayor está buscándola. Pero vemos en ese momento que la pequeña Michan regresa a su forma humana. Pero lo malo es que ella se convirtió en humana enfrente de un tipo. Y Michan al verlo sintió mucho pero mucho miedo y le gritó que no se le acercara.
pero este maje no escuchó y le terminó diciendo que esto fue el destino de encontrarse ellos dos solos en el bosque. Pero vemos que Michan despierta de un sueño y despierta demasiado agitada y se dio cuenta que todo esto fue un sueño del pasado que no lo tenía desde hace mucho tiempo. Michan ve a su lado que está su hermana Tamaki, que está completamente dormida. Cambiamos de escena y notamos que el compa Natsu está demasiado triste. Su jefa nota todo esto y le pregunta si acaso él volvió a ser el mismo que era antes, ya que hace un par de días él estaba muy pero muy feliz y ahora está todo desalineado. La jefa le dice a Natsu si acaso él siente mucho pero mucho trabajo, que descanse un poco, con lo cual Natsu termina explicando que no es por el trabajo que él está cansado. Minutos más tarde, notamos que el compa Natsu sigue demasiado triste y menciona que han pasado 3 días desde que vio a Michan por última vez, y Natsu le preguntó a Makio cómo estaba Michan y ella le termina explicando que por el momento solo tiene un pequeño resfriado. Y acá vemos como Makio le propone al compa Natsu ir a hablar con el hermano de Michan, pero Natsu no quiere, ya que el hermano de Michan tiene mucha razón. Natsu está completamente devastado, ya que su vida regresó a como era antes de conocer a Michan, y Natsu, al sentir todo esto otra vez, se siente algo enojado. Y Natsu recuerda que Michan llegó a su vida por mera casualidad, y mi compa sabe que Michan va a preferir vivir en el departamento de su hermano, que es mucho mejor que su casa, que es demasiado horrible. Pero vemos en ese momento que aparece un gato que le levanta un poco el ánimo a mi compa Natsu. Pero aún así, notamos que el compa Natsu no deja de pensar en Michan, ya que Tamaki le contó que Michan solo tiene un pequeño resfriado, y Natsu sabe el peligro que corre Michan cuando está a su lado, y Natsu se siente muy impotente, ya que él no puede hacer nada. Cambiamos de escena y vemos al hermano mayor de Michan que acaba de entrar a su casa, solo para ser recibido por Michan, que le está gritando, porque Michan no puede creer que su hermano insultó a Natsu. Y el hermano de Michan suspira un poco y le dice que ya no tiene que preocuparse por eso, ya que nunca más verá a Natsu otra vez. Y notamos como la pequeña Michan termina golpeando a su hermana mayor y le termina diciendo que él no puede negarle con quién puede estar. El hermano se escuda diciendo que Natsu no es una persona apta para cuidar de ella y le recuerda la ocasión que la secuestraron. Michan le dice que Natsu no tiene nada que ver con ese asunto, pero acá nos damos cuenta que el hermano dice algo que es demasiado válido, sobre que si Natsu está cuidando de ella, entonces tuvo que ser más atento para Michan. Además, Michan tiene que escoger si quedarse como gato o escoger un compañero para vivir como humana, ya que este es su último año para decidir. Michan escucha todo eso y termina agachando la mirada. Y su hermano rápidamente supone que Michan aún no le contó nada al compa Natsu sobre el secreto familiar. El hermano supone que Michan no confía del todo en Natsu, pero Michan le responde que no es nada de eso. Michan se voltea y le pide a su hermano que se disculpe con Natsu, ya que de lo contrario, ella nunca le va a dirigir la palabra a su hermano mayor. Y notamos que estas palabras destrozan al hermano mayor. Y el hermano sabe que no tiene más opción y le propone a Michan hacer un trato. Resulta que él se va a disculpar con Natsu, pero la pequeña Michan le tiene que contar toda la verdad al compa Natsu, solo si ella quiere estar con él. Pero en ese momento cambiamos de escena y vemos al compa Natsu que está parado frente al edificio donde vive Michan. Pero mi compa es demasiado güey y no recuerda el número de departamento. Y Natsu tiene demasiado miedo de preguntar, ya que lo pueden echar de ese lugar. Pero aún así, él está decidido de ir con Michan.
Pero minutos más tarde, notamos que una persona llama a Natsu por su nombre. Mi compa voltea a ver y nota que es la mismísima Michan, que se lanza sobre él, y Natsu le pregunta si acaso ella ya está bien, y Michan con una gran sonrisa le dice que sí. Pero Natsu termina notando que el hermano de Michan lo está fulminando con la mirada, y decide soltar a la pequeña Michan. El hermano le pregunta a Natsu qué hace él en este lugar, si él ya dejó claro que no es apto para cuidar de su hermana. Pero Natsu, lejos de hacerse pequeño, decide ser valiente y le dice al hermano de Michan que él no se va a ir de este lugar. El hermano junto con Michan ven la determinación de Natsu, y Michan, sin dudarlo, le pide a Natsu que regresen a casa. Pero Natsu le pregunta si acaso ella no se va a quedar con su hermano. Michan, algo confundida, le pregunta si acaso él no vino para llevársela a casa. Natsu agarra valor una vez más y le pregunta a la pequeña Michan si acaso ella está de acuerdo para irse con él. Y Michan, sin dudarlo, le dice que ella quiere volver a casa. Y notamos a Michan con una gran sonrisa en su rostro. The truth.